¿Qué tal amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Fufo, Pedro Rodríguez. En esta ocasión, pues aquí saludándolos desde las instalaciones de la Universidad de la Comunicación, de los excelentes amigos de la Universidad de la Comunicación. Esta vez vamos a hablar un poquito de estructuras narrativas. Recuerden que pues, la Universidad de la Comunicación ofrece constantemente pues estos videos, estos en vivos, pues para que los alumnos y todos aquellos que les interese pues el tema de saber contar historias enfocadas a la cinematografía, se animen y vengan aquí a la universidad y que se echen una vueltecita para que la conozcan. Bueno, pues yo me presento, Pedro Rodríguez Fufo, yo soy guionista, escritor, soy teórico de narrativa gráfica, tengo algunas publicaciones también en cómic, soy teórico de narrativa gráfica y pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, que es de las estructuras narrativas, específicamente de una estructura que está muy interesante, que es una estructura que es la contraparte, se puede decir, de las estructuras occidentales, y ahorita vamos a ver. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Vamos a comenzar, ¿qué es una estructura narrativa? Yo creo que ya muchos, pues que han estado o que han escrito, intentado escribir o que tienen algún conocimiento dentro de pues, la escritura, ya más o menos sabrán a grandes rasgos o de forma precisa qué es la estructura narrativa, ¿no? En realidad, pues la estructura narrativa es la manera en cómo se organizan los elementos en una historia, y es el esqueleto que le da forma al relato mismo, ¿no? Pero, ¿cómo surgen las estructuras narrativas? No sé si alguien alguna vez se ha preguntado cómo es que surgieron, cómo es que a alguien se le ocurrió pues identificar las estructuras narrativas, ¿no? Las estructuras narrativas surgen desde la tradición de la narrativa oral, de todos estos relatos que eran transmitidos de boca en boca, y pues hubo personas, hubo quien se dio cuenta que todos estos relatos tenían particularidades dependiendo quién contara el relato, ¿no? Es decir, si a mí me cuentan que Pepito fue con la maestra y lo regañó, yo voy a contar ese relato de forma particular y le voy a incluir o lo voy a contar a lo mejor desde el inicio, desde la mitad del relato o desde el final. Entonces hubo quien se dio cuenta que dependiendo de cómo contabas el relato o la anécdota, provocaba ciertas acciones, actitudes y en el oyente, ¿no? Y hay estructuras, hubo quien, por ejemplo, identificó ciertos patrones en las estructuras después que se trasladaron al teatro, como pues el famosísimo Aristóteles en su Poética, que él identifica, bueno, pues los tres actos, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poquito de eso también. Entonces, bueno, pues las estructuras narrativas nacen de la tradición oral, de transmitir el mensaje de forma oral. Y después, bueno, pues ya se empezaron a desarrollar más estructuras más sofisticadas dependiendo pues las necesidades y sobre todo, recuerden que todo empieza a evolucionar a través de la experimentación, ¿no? De las inquietudes del narrador o de los artistas. Entonces empiezan a evolucionar y se empiezan a crear muchas estructuras, hay un montón de estructuras narrativas. El conflicto, en el caso de Occidente, nos han enseñado, por ejemplo, que el conflicto es la parte medular en las narrativas, ¿no? Es decir, nos enseñan que, pues, sin conflicto no hay historia, debe haber siempre una tensión constante, ¿no? Desarrollar conflictos internos y externos. Y todos los teóricos, desde el propio Aristóteles, Campbell con su monomito,
el propio Sitfield, McKee, todos los teóricos, Lagosegri, le toman dan mucha importancia al conflicto, es decir, aquí en Occidente es el núcleo del relato. Es casi inconcebible, o a muchos de nosotros nos cuesta pensar en una narrativa que no tenga conflicto, ¿no? Pues ya es como canónico, ¿no? Entonces, pero a ver, ¿se podría pensar en alguna narrativa que no tenga conflicto, en algún relato que prescinda del conflicto para crear una historia? Pues en realidad hay estructuras narrativas que no utilizan el conflicto como la parte medular del relato, ¿no? Sin embargo, pues todas esas estructuras y todas esas formas de narrar se encuentran o se han desarrollado pues desde el otro lado del mundo, ¿no? En Oriente sobre todo, en Asia, y ahorita vamos a ver. Hay una estructura que está muy interesante, que justo la denominan la estructura sin conflicto. Es una estructura japonesa que se denomina Kisho Tenketsu. Esta estructura es una estructura muy peculiar porque es una estructura que tiene 4 actos, a diferencia de las estructuras occidentales que se basan en la estructura de 3 actos, aristotélica, y esta no, esta tiene 4 actos, y es una estructura que, bueno, vamos a hablar un poquito del origen de esa estructura. Esta estructura se originó en China, en la China antigua, entre los siglos 7 y 8. ¿Por qué? Porque China, después de vivir un montón de guerras y mucha hambruna muy fuerte a través de los años, de los siglos, al final instituyó, se podría decir de esa manera, que el conflicto no era bueno, ¿no? Que el conflicto era pues algo negativo dentro de la estructura social, dentro de la estructura política, y entonces, en lugar de enfocarse en los conflictos sociales, se decidieron enfocar en el desarrollo personal. Adoptaron esa filosofía donde el conflicto no le hacían caso, lo eliminaban, o a lo mejor no lo eliminaban por completo, pero lo relegaban, ¿no? Y le dieron más auge a toda la filosofía de el desarrollo personal, ¿no? Sobre todo es una filosofía que es muy introspectiva. Toda esta filosofía que se genera en China, pues obviamente influyó en muchos rubros, desde religiosos, políticos, sociales y obviamente en el arte también, ¿no? Entonces, pues es cuando los poetas de ese entonces empiezan a desarrollar sus poemas, sus versos, con esta filosofía particular de no darle tanta importancia al conflicto. A pesar de que podemos encontrar dentro de estas narrativas, estos poemas o incluso estas narrativas, conflictos internos en la historia, en el desarrollo, en la estructura, no es la parte medular, ¿no? de estas narrativas propiamente. En China, como les comento, se desarrolla esta filosofía, ¿no? Y entonces, dentro del arte, se nacen 2 formas en la poesía y en la narrativa, que bueno, pues ellos denominan en la poesía la Qiyan Huehu, perdón la pronunciación, no sé si se pronuncia así realmente, y en la narrativa Qicheng Xuan He, ¿no? Que por ejemplo Qicheng Xuan He son las 4 etapas o las 4 actos de la parte narrativa. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí está el ejemplo de un pequeño poemita muy bonito del autor Wang Wei, ¿no?
data del 699 al 759, que se titula Despedida. Y aquí es donde empezamos un poquito a darnos cuenta de esta estructura. Vamos a irnos un poquito más lento, porque aquí ya empieza ahora sí que lo bueno, ¿no? Vamos a leerlo. Despedida. Después de una despedida en las montañas, cae la noche y cierro mi puerta hecha con leña. Cuando la primavera sea verde el próximo año, me pregunto si mi amigo regresará. ¿Ok? Cada verso equivale a pues como a una etapa, ¿no? Dentro de esta estructura. El primer verso equivale al Kiju, otra vez disculpen la pronunciación, pero bueno. El segundo al Chenju, el tercero al Suanju y el 4 al Jueju. Y cada una de ellas tiene ciertas características y tiene un porqué. Ajá. Y ahorita vamos a ver. No sé si ahí los amigos que nos están viendo en el en vivo, si quieren participar, lo pueden hacer. Por ejemplo, en el primer verso, después de una despedida en las montañas, yo les preguntaría, hago una pregunta abierta, ¿qué ven, qué característica ven en ese verso? ¿No? Saludos a los que nos están viendo. Felipe, qué bueno que estás conectado. Armando López también. Pueden escribir al chat sus dudas, sus comentarios. Ahí ya estoy viendo que Felipe y Armando ya se conectaron, ya están bien atentos, qué bueno. Entonces, después de una despedida en las montañas, ¿qué es lo que está pasando con este verso? Nos están dando una introducción, nos están dando los personajes incluso. Ajá. Ahorita vamos a pasar al análisis de este poema. A ver si alguien se anima a comentar. En el segundo verso, cae la noche y cierro mi puerta hecha con leña. ¿Quién va a comentar? Ah, no. Bueno, vamos a ver el análisis de este versito, bueno, de este poema. Después de una despedida en las montañas, como les comentaba, presenta el escenario, los personajes y las circunstancias. Ajá. Ok, Felipe Hernández, bueno, pues ya comentó, como una despedida, como una introducción, nudo y desenlace. Bien. Bueno, ya les puse aquí en realidad el análisis, pero está muy interesante. Bien, Felipe. El primer verso es la introducción, nos presenta a los personajes y la circunstancia, ¿no? Después de una despedida en las montañas, el escenario, las montañas, y obviamente si hay una despedida, pues hay un ser vivo, ¿no? O sea, no sabemos si es una persona, si es un animal o un extraterrestre, pero es un ser que se despide. El segundo verso, cae la noche y cierro mi puerta hecha con leña. Pues simplemente hace avanzar la historia, ajá, nos pone un poquito más en contexto y nos da más detalles. Nos está diciendo que cae la noche, se hizo de noche, que hay una puerta que cierra y que está hecha de leña. Esto es muy importante. Este tipo de estructuras tienen detalles muy sutiles que siempre hay que estar atentos a ellos, porque por algo está diciendo que la puerta está hecha con leña. Recordemos que la leña es madera seca, ¿no? Entonces, bueno, en el segundo verso, que es Chenju, es el desarrollo del relato. Y el tercer verso, cuando la primavera sea verde el próximo año, aquí viene lo interesante de esta estructura. Muestra un cambio en la escena, nos aleja de la circunstancia actual hacia un nuevo punto. Es un punto de apoyo. ¿Qué quiere decir?
Si nosotros ponemos atención en el tercer verso que dice, cuando la primavera sea verde el próximo año, nos estamos dando cuenta que nos cambió totalmente el panorama que ya nos había dado en las dos primeras versos, ¿no? ¿Qué tiene que ver la primavera? ¿Qué tiene que ver que sea verde? ¿Qué tiene que ver el próximo año? Si nos está hablando de una despedida, si nos está hablando de una puerta de madera, si cayó la noche, ¿no? Nos cambia totalmente. Quiere decir que hay un giro radical en la narrativa. Es la base de esta estructura, ahorita vamos a ver, ahorita llegamos a ello. Y en el último verso, me pregunto si mi amigo regresará. Nos devela todo y todo macha perfectamente. Nos dice cuál es la relación de Xuanhu, que es decir, de este verso, que es el gran giro del relato, y cómo se relaciona con todo el relato. Entonces, me pregunto si mi amigo regresará. Ya sabemos que por lo menos serán dos personajes, amigos, probablemente humanos, probablemente personas, y él se está preguntando si va a regresar cuando la primavera sea verde el próximo año, ¿no? Ahí ya nos cierra, se hace el relato redondito y lo cierra y nos devela la relación que tienen sobre todo Xuanhu en esta estructura, ¿no? Es una estructura muy bonita, además el poema está muy bello. Y esta misma estructura, con esta misma manera de desarrollar cada una de las etapas, se va desde China, se va a trasladar a regiones de Asia, ¿no? Sobre todo, bueno, actualmente los que más han sido influenciados por esta estructura, podemos ver, por ejemplo, Tailandia, Taiwán, que es esta isla pequeñita, Vietnam, Corea, bueno, que en ese entonces pues era la Corea unificada, ¿no? Sobre todo actualmente pues podemos hablar de Corea del Sur, ¿no? Y Japón, obviamente pues este conjunto de islas. Bueno, pues Japón, que es ahora sí que el tema que nos importa en esta plática, la estructura la adopta como la estructura Kisho Tenketsu. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Cada una de las regiones, tanto Taiwán, Vietnam o Corea, tienen su propio concepto para esta estructura, de 4 actos. Siempre va a ser de 4 actos y siempre va a tener como característica esencial el gran giro en el tercer acto, ¿no? Entonces, sin embargo, en cada región es un poquito diferente, varía un poco dependiendo de los personajes, dependiendo de su propia cultura, etcétera, ¿no? Pero básicamente pues es una estructura muy general que se utiliza mucho, sobre todo en Asia, y pues bueno, la Kisho Tenketsu, que es la estructura japonesa, pues todas las narrativas japonesas que ahora tienen mucho auge y que nos llegan incluso a Occidente, ahora con el streaming, con el manga, en el cine, pues se ha colocado como una de las estructuras más importantes en la narrativa asiática, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver que está en colores, verde y rosita, pues es China, y lo que nosotros podemos darnos cuenta aquí es que sobre todo en la China oriental, en toda esta parte fue donde se desarrolló más esta estructura, este tipo de narrativa. No quiere decir que a lo mejor también tuvo en Mongolia, también adoptaron un poco esa estructura tal vez, en Nepal, etcétera, en todas las partes que colindan con China, incluso, bueno, Rusia, ¿no? Que pues es la Asia del norte. Pero bueno, básicamente estas regiones fueron las que más influencia tuvieron con esa estructura. Y ahora sí, la estructura japonesa Kisho Tenketsu, ¿no? ¿Cuáles son las características de esta estructura? Pues obviamente, como ya les dije, es de 4 actos,
El primer acto es ki, que es la introducción, sho, que es el desarrollo, hasta aquí, ki y sho. Se puede decir que la narrativa y la estructura es una estructura muy como la conocemos, ¿no? No quiero usar el término muy occidentalizada, porque en realidad no, más bien es una estructura pues muy general, como las vamos conociendo, el inicio, un desarrollo, ajá. Sin embargo, cuando llegamos al ten, que es este gran giro, es un gran giro en la narrativa, nos vamos a encontrar muchas veces con relatos que nos van a parecer extraños, ¿no? De repente dices, a ver, me estabas platicando que este personaje tiene esta necesidad a lo mejor, y de repente me cambias toda la historia y me cuentas que aparece un perrito, ¿no? A lo mejor, no sé. ¿Y qué tiene que ver el triste perrito con todo lo que me vienes contando? Y la narrativa se enfoca en el perrito y como que deja olvidado al personaje principal, ¿no? Entonces, este tipo de narrativas en Occidente, sobre todo en épocas anteriores, pues costaba mucho comprenderlas. A veces decíamos, ¿esto qué, no? O sea, no me está diciendo nada, esto no es una buena historia, no saben contar historias. Sin embargo, pues actualmente, repito, con el auge que ha tenido sobre todo en el cine, las narrativas, el anime, el manga, los doramas, pues ya más o menos el público se empieza a familiarizar con este tipo de narrativas, ¿no? Pero bueno, también es válido y es importante saber qué es lo que nos están contando y cómo nos lo están contando, entender la narrativa y la estructura, ¿no? Este gran giro que ahorita vamos a ver no es el punto clímax, no es un pequeño giro de tuerca, ¿no? Recordemos que en la estructura occidental, que se basa en los 3 actos, pues el clímax está dentro del tercer acto, generalmente. Los giros de tuerca se pueden ver desde el acto 2, el acto 3, pero pertenecen a los mismos actos, solo son 3 actos. Este gran giro es un acto más, ¿no? En esta estructura, ¿no? Y bueno, después viene la conclusión, Ketsu, que, como vimos ahorita en el ejemplo del poemita, concilia todo y pues ahí se ve la relación que tiene ten, el giro, en toda la narrativa, ¿no? Es muy padre cuando eso sucede porque, bueno, a mí me parece extraordinario, es como mágico, porque uno, o sea, el autor o el director de repente sorprenden al espectador, a la audiencia con este gran giro, y ya cuando lo resuelven dices, oye, está maravilloso, ¿no? Qué padre. A mí me encanta eso. Entonces, bueno, de eso se trata. Ahora, vamos a ver un poco con más detalle cada una de las etapas de esta estructura, ¿no? Recuerden que ya es una estructura narrativa. Ya pasaron los siglos, ya pasaron los años, desde que tuvo la influencia de China, del poema de China, de la estructura de los poemas chinos, y entonces Japón ya adaptó esta estructura pues a su trabajo narrativo, ¿no? Entonces, y ahorita van a ver que es muy similar, casi es lo mismo. Ki, introducción. En la primera etapa, el autor establece los personajes, como vimos, el escenario, el ambiente, es decir, establece la situación inicial del mundo en el que se desarrolla la historia. Básico, ¿no? Todas las estructuras empiezan así, ¿verdad? Todas las historias pues te tienen que mostrar primero qué te van a contar, ¿no? El sho, pues es el desarrollo. El autor permite que la situación avance con detalles, se desarrolle con naturalidad la trama, la relación entre los personajes, conflictos, ojo aquí, conflictos, situaciones o eventos, permitiendo al lector o espectador adentrarse en la vida cotidiana. Aquí hay un error garrafal, perdón, de los personajes. Entonces, ojo aquí con lo de conflicto. A ver, tú se vas a decir, oye, Fufo, pero ¿no que era la estructura sin conflicto y me estás hablando de un conflicto? Sí,
¿Puede haber conflicto en esta estructura? Sí, claro, por supuesto que puede haber. Sin embargo, a diferencia de las estructuras occidentales que nos enseñan, el conflicto en esa estructura no es esencial, no es la parte medular del relato, no es lo que hace avanzar el relato. Se puede prescindir totalmente de él. Incluso los conflictos que aparecen en esas estructuras, en la Kishotenketsu, son conflictos que generalmente se olvidan y no necesariamente se tienen que resolver, porque no es el propósito de esta manera de contar, ¿no? Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Bueno, Ten, que es el giro. Ten es lo que hace que esta estructura de Kishotenketsu realmente es lo que le da el valor a la estructura, lo que le da, lo que la diferencia de todas las demás estructuras, ¿no? El autor, como ya vimos, sorprende al espectador, al lector espectador, revelándole información nueva o un acontecimiento imprevisto que da un giro radical a la situación, pues que le muestra un panorama diferente sobre lo que ha conocido anteriormente el lector espectador. Ojo, es un giro radical, no es un pequeño giro de tuerca, ¿no? Es realmente hablar de otra cosa, ¿no? Es otra situación totalmente distinta. Esta etapa es básicamente la etapa, como les digo, que hace este tipo de estructura tan peculiar. El cambio en Ten no es un giro, como comento, que se relacione directamente con un conflicto o con alguna situación presentada en Ki y en Sho, en las dos primeras partes. Más bien presenta una situación totalmente distinta, inesperada, tanto para los personajes como para el lector o espectador, ¿no? Los dos son sorprendidos de igual manera. El personaje no se lo espera y obviamente nosotros pues menos, ¿no? Pues al grado que se pensaría que no hay relación en lo que se ha narrado hasta ese punto, o que es un giro muy, muy absurdo, pues, sin embargo no lo es, ¿no? Y para eso está Ketsu. Ketsu, que es la resolución, la conclusión, es la etapa que viene a darle sentido a todo lo que nos han contado hasta ahorita. ¿Cómo vamos ahí en el en vivo ahí con los amigos que nos están viendo? Si tienen dudas, pueden escribir sus dudas, ¿eh? Si quieren que me regrese un poquito, podemos hacerlo. Pero bueno. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Ok, Felipe, ahorita. Excelente, Armando. Bueno, pues continuemos. Entonces, Ketsu, que es el desenlace, el autor muestra la forma en cómo, obviamente, reaccionan los personajes a la revelación o al acontecimiento imprevisto, y muestra al lector espectador la relación e importancia que tiene Ten, que es el gran giro, para la resolución de la narrativa. Obviamente los sucesos ocurridos en Ten cobran sentido, ¿no? Y pues ayudan a la conclusión de la historia. Esta estructura Kishotenketsu se puede aplicar desde actos, escenas o secuencias, ¿no? Es una estructura que, como todas las estructuras, se pueden aplicar en diferentes etapas del quehacer narrativo. Aquí está el ejemplo. Se puede regresar a explicar el Ki y el Sho. Ahorita, Cristóbal, ¿cómo estás? Bienvenido, verá, Cristóbal. Sí, Cristóbal, ahorita vemos si vamos a ver el ejemplo, a lo mejor te queda un poquito más claro con el ejemplo, y si no, me avisas y nos regresamos sin problema. Este ejemplo que les voy a mostrar es una pequeña narrativa de estilo libro-álbum, que se titula Memo y Memo, que bueno, yo digo, voy a hacer aquí un poquito el comercial, ¿no? Este es un ejemplo que saqué de mi libro de teoría de sequigrafía, lo que yo denomino sequigrafía al quehacer de la narrativa gráfica o del cómic. Como teórico, bueno, pues yo saqué este manual y es el ejemplo que viene en ese manual, ¿no? Se llama Memo y Memo. Entonces, ahora sí pongan atención porque aquí está más claro cada estructura. Voy a leerlo, voy a leer todo el cuento, es un cuentito de 40 páginas, muy, muy breve, pero quiero que pongan atención
en la explicación de cada uno de las etapas, ¿no?, de los actos. Aquí se introducen los personajes, Mimo y Memo, el mundo en el que cada uno de ellos viven y cuál es la personalidad que rige a cada uno. Por una parte, Mimo es un personaje que solo gusta imaginar cosas y divertirse, mientras que Memo es un personaje que solo le gusta trabajar y tener todo ordenado en su casa. Ojo aquí. Okay. Voy a leerlo y ustedes van a decir, ustedes pongan atención a ver si es cierto que eso sucede en la narrativa. Página 1. Mimo y Memo son vecinos, pero nunca se han encontrado y no se conocen. Cada uno vive en su mundo único y distinto. Mimo vive en un mundo donde con solo imaginarlo todo puede ser posible. No hay límites, la imaginación es lo más importante. A Mimo le gusta mucho jugar todo el día. Siempre está con una gran sonrisa de oreja a oreja. Cuando no está bailando, está haciendo bromas o jugando o todo al mismo tiempo. Con solo imaginarlo, Mimo puede vivir en un gran castillo o comer muchos helados. Puede ser muy importante y famoso o ser un vaquero o volar por todo el mundo o todo al mismo tiempo. Memo, por su parte, vive en un mundo donde tiene que trabajar todos los días. A veces, cuando ya no tiene comida, tiene que trabajar el doble o el triple si quiere comprarse más cosas. Memo es muy serio y rara vez se le ve sonreír. Todo el día se preocupa porque todo en su casa esté ordenado y limpio. En su trabajo es el que más trabaja y como trabaja mucho todos los días, Memo tiene una casa muy grande con muchas cosas. Cuando Memo llega a su casa, se quita los zapatos y los guarda, se quita su traje y lo cuelga. Tiene un comedor muy grande para cenar. Tiene un baño muy elegante donde se lava los dientes y luego se acuesta en su enorme cama para dormir. Ahí acaba la primera etapa. Aquí cumple con el cometido de introducción, de presentar a los personajes, el entorno, ¿no? Show. Después de presentar a los personajes y sus distintos mundos, se continúa desarrollando algunos detalles y pormenores de la personalidad de Mimo y Memo y de algunos acontecimientos. Es decir, la historia avanza, ¿no? Aunque Mimo y Memo son muy diferentes, tienen algunas cosas en común. Por ejemplo, los dos prefieren estar solos. Mimo siempre dice que es mejor jugar solo porque así toda la diversión es solo para él. Memo piensa que es mejor estar solo porque de esa manera nadie le quita el tiempo ni lo molesta. Pero lo más curioso de sus casualidades es que a ninguno le gustan los espejos. Memo piensa que los espejos son para los vanidosos que solo les gusta peinarse cada 5 minutos y verse cada 10 o las dos cosas cada 15 minutos. En casa de Memo no hay ni un solo espejo a la vista. El único espejo que tiene está guardado dentro de una caja que tiene en un armario lleno de polvo, donde Memo guarda cosas sin importancia. Mimo, por su parte, tiene un espejo real en su casa. Es el único objeto que puede ver y tocar todos los días y que no puede desaparecer con solo desearlo. Por ese motivo, a Mimo le asusta mucho y cree que lo único que el espejo hace es hacer la diversión no tan divertida. Por eso Mimo lo tapó con una tela y para hacerla más divertida le pintó una ventana y así se olvidó por completo del espejo. Fue tanta la amnesia de Mimo por el espejo que un buen día, que para su mala suerte de bueno no tenía nada, Mimo pensó, ¿y ahora a qué será divertido jugar? Y después de mucho brincar y reír, que se le ocurrió que ya no quería brincar más. Volar, pensó Mimo, y con solo extender sus brazos e imaginar que era un avión, voló. Al ver la ventana que había pintado en la tela que tapaba el espejo, Mimo quiso salir por ella para volar por todo el mundo, pero Mimo atravesó el espejo con todo y la tela que lo tapaba, con todo y la ventana que le pintó. Pero su mala suerte apenas comenzaba, porque el lugar al que llegó Mimo estaba lleno de polvo y muy oscuro. La imaginación de Mimo ya no hacía que sonriera. Y por si fuera poco para Mimo, aquel lugar lleno de polvo y oscuro también era un lugar muy, pero muy pequeño,
tan pequeño que Mimo no cabía del todo, tan es así que estaba todo doblado. Mimo había salido por el espejo que Memo tenía guardado en la caja que tenía dentro del armario, todo lleno de polvo desde hace mucho, mucho tiempo. Mimo se quedó encerrado mucho tiempo, tanto que pasaron muchos segundos y un montón de minutos, tantos montones que dieron horas, y fueron tantas horas las que Mimo se quedó encerrado en aquella caja, que pasó una noche completa con todas sus estrellas y con su luna redonda, hasta que la luna se cansó y dejó que se hiciera de día. Ahí termina esta etapa, la segunda, Sho. Vean cómo pasan muchas cosas aquí, se desarrolla la narrativa e incluso hay un pequeño conflicto, un gran conflicto, ¿no? Cuando Mimo se va como a otra dimensión y le pasa algo malo. Sin embargo, ese conflicto no es tan importante, o tiene su importancia, pero no es el núcleo de la narrativa, y ahorita vamos a ver. Ocurre un acontecimiento no esperado, un giro en el relato que no funciona, como un antagonista directamente, es decir, no hay antagonismo en contra de los personajes o un conflicto, sino como un acontecimiento distinto e inesperado, tanto para el personaje Memo como para el lector espectador. De pronto, cuando amaneció, Memo se levantó para bañarse y llegar tempranito a su trabajo, como todos los días, pero no pudo poner ni un solo pie fuera de su cama porque se sintió muy mal. Es decir, de repente se enfermó Memo, ¿no? Pasa algo que se sale totalmente de lo que hemos venido leyendo, ¿no? Lo que la narrativa nos ha venido contando. No sé si quedó un poquito claro las dos primeras etapas, que alguien ahí tenía duda, Cristóbal, en el ki y en el sho. Básicamente el ki es el inicio, es mostrar los personajes, el entorno, y el sho es desarrollar un poquito hacer avanzar la historia y desarrollar. Puedes incluir conflictos, pero esos conflictos no van a ser el punto esencial en esta estructura, ¿sí? Ojalá que haya quedado claro. Ahorita vamos a continuar para ver, esta es la parte importante de esta estructura, ¿no? La ten. Continúo con la narrativa. Y seguramente Memo sí se sintió muy mal, pues él nunca se quejaba de nada y ese día se quejó como nunca. Todos sus huesos le pesaban como 1 tonelada, o sea, muchos, muchos kilos. Su cabeza tenía tanta temperatura que Memo pensó que podía freír un huevo y tocinó en ella. Aquel día Memo se enfermó tanto como ningún otro día antes. Memo recordó que hace mucho tiempo su abuela le había dado la receta de un té que cuando lo tomaba lo curaba de cualquier malestar. Y entonces, paso a pasito, fue al armario donde guardaba cosas que ya no eran importantes para él, pues seguramente ahí había guardado la receta. Memo buscó la receta hasta cansarse, pero no la encontró. Y a pesar de su malestar, ordenó todo de nuevo. De pronto vio la caja que tenía el espejo que hace mucho tiempo había guardado dentro. Seguramente me veo muy mal, dijo Memo. Entonces abrió la caja para sacar el espejo y verse en él, y encontró una tela que tenía una ventana pintada cubriendo al espejo. Memo también encontró un traje que era muy diferente a los trajes que usaba para ir a trabajar. ¡Qué raro!, dijo Memo. Este traje es de mi medida. Memo pensó en ponerse el traje, y tanto fue que lo pensó que se lo puso. Y cuando terminó de ponerse el traje, ya se sentía mucho mejor, y cuando se vio al espejo, Memo ya no era Memo. Ahora era un mimo. ¿Así soy yo?, se preguntó Memo. Soy un mimo, soy Memo el mimo, gritó alegremente. Memo no se había visto en un espejo desde hace mucho tiempo y ya había olvidado cómo era su cara. Aquí, este giro que empezó como un giro que no tenía nada que ver con la narrativa, poco a poco nos fue develando de qué se trataba, ¿no? Entonces, aunque la narrativa no te lo dice concretamente, pues uno como lector se puede hacer la idea de por qué se enfermó Memo, ¿no? Porque a lo mejor Mimo tuvo ese accidente, o cada quien va a sacar sus conjeturas de por qué se enfermó. O no es importante por qué se enfermó, lo importante es que se enfermó, que hubo un gran giro, ¿no? Y en la resolución todo cuadra.
qué bueno, Cristóbal. Igual, si tienen otras dudas, pueden comentarlo aquí en el chat, ¿sale? Ketsu. Los hechos ocurridos en Ten cobran sentido y se muestra la manera en cómo reaccionan los personajes ante el acontecimiento imprevisto. Memo el mimo recordó lo alegre y divertida que era su cara y rió tanto, que de tanta risa y alegría sanó por completo. Fue tal alegría de Memo el mimo que dio muchos saltos en su enorme cama. Saltó más que un conejo, no, más que una rana, no, más que un canguro, o que todos al mismo tiempo. Memo el mimo quiso buscar más cosas para jugar en su ropero y lo primero que encontró fue su traje para ir a trabajar. Tengo que ir a trabajar, recordó. Memo el mimo comprendió que para conseguir sus metas debe trabajar con mucha dedicación hasta que tenga ganas de descansar y divertirse. Ahora Memo el mimo se mira al espejo todos los días para que no vuelva a olvidar quién es y que así como le gusta divertirse mucho, también disfruta trabajar con mucho esmero. Desde aquel día, Memo el mimo siempre se pone su traje de trabajo para ir a trabajar y cuando llega a su casa se lo quita y lo guarda, pero nunca se volvió a quitarse el traje de mimo y la felicidad apareció en su vida. Es decir, Ten resuelve por qué hubo este cambio abrupto en el tercer acto, ¿no? Ketsu resuelve el cambio que trajo Ten. ¿Por qué se enfermó? Pues cada quien va a sacar sus conjeturas, no es importante por qué se enfermó, lo importante es que se enfermó y eso lo llevó a hacer algo que descubrió, se volvió a descubrir a sí mismo. Eso es una característica bien esencial e importante en la Kishotenketsu. Generalmente son narrativas que hablan de la introspección, del desarrollo personal, de la búsqueda, de la pertenencia, es decir, son narrativas pues que tocan esos temas, ¿no? También hablan de la cultura, de la sociedad, cómo se relaciona el personaje pues, con su entorno y con sus allegados. Y sin embargo, nos podemos dar cuenta que el conflicto que tuvo Mimo quedó relegado, ya no le tomaron importancia, no se le tomó importancia, no se develó, se me fue la palabra, el conflicto no se resolvió, porque no era lo esencial. Lo esencial era pues que el personaje tuviera esta retrospección para volverse a conocer y encontrar, ¿sí? Entonces, de eso se trata básicamente las estructuras. ¿Cómo vieron ahí los compañeros en el chat, amigos? ¿Sí les quedó claro? Vientos. Bueno, ahí comenten, por favor. Antes de pasar a esto que, bueno, básicamente ya hablé un poco de cuáles son las diferencias entre las dos estructuras, bueno, entre la Kishotenketsu y las estructuras occidentales. A mí no me quedó tan claro, fue el personaje, o sea, ¿qué pasó con Mimo? ¿Te refieres a qué pasó con Mimo, Felipe? Bueno, en esas estructuras no es tan esencial exactamente, ¿qué pasó con Mimo? Nos vamos a encontrar muchas veces nosotros estamos acostumbrados, nos han enseñado y siempre estamos acostumbrados a resolver todos los conflictos, la mayoría de los conflictos que plasmamos o desarrollamos en nuestros relatos, ¿no? Que no está mal, o sea, es correcto, aquí en Occidente así se hace, así se estructuran las historias. Sin embargo, cuando nos enfrentamos con este tipo de historias, generalmente nos vamos a preguntar muchas veces, ¿y qué pasó con aquel personaje? ¿Y qué fue de esto? Y en realidad eso no es lo esencial, pues Mimo desapareció, ¿no? Básicamente, ¿no? Ya no se sabe
trascendió o era la imaginación de alguien, pero al final, en Ketsu, lo que nos dice es que en realidad pues era como el alter ego de Memo, que había dejado olvidado, y cuando Memo se reconoce, se ve en el espejo, pues se acuerda que era muy divertido y que antes le gustaba divertirse, y entonces se vuelve a recordar, a sí mismo se concilia con su parte divertida, y pues bueno, entonces Mimo el Memo, es un personaje al final redondo, completo, ¿no? Mimo siempre fue, antes de ser alienado por la rutina. Mimo siempre fue Memo, exactamente. Ok, o sea que es importante resolver todos los conflictos, destacar el desarrollo del personaje. No, o sea, sí, perdón, no es importante resolver cada uno de los conflictos, lo importante es el gran giro que trae el tercer acto TEM, que es este gran giro. Este gran giro es lo que le va a dar, al final, en Ketsu, es lo que le va a dar sentido a toda esta narrativa. Y obviamente, pues sí, desarrollar al personaje principal, ¿no? Al protagonista. Sí, no es tan importante resolver todos los conflictos, sino destacar el desarrollo del personaje. Justo Memo era en realidad, Mimo era en realidad Memo, ¿cierto? Claro, solo que dejarlo en la caja empolvada genera confusión. Justo, sí, estas narrativas suelen generar mucha confusión en nosotros, en nuestro ojo occidentalizado, ¿no? Obviamente desde chiquitos. Sí, el conflicto se queda en el que lo lee. Exacto. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, o sea, los conflictos pues no son esenciales, ¿no? No son tan esenciales el resolver el conflicto en esta estructura, no se trata del conflicto. Por eso se denomina la estructura sin conflicto, porque el conflicto no es importante. El conflicto puede tener conflicto, y ahorita les voy a hablar de grandes ejemplos, pues para llegar a otras audiencias, para que la narrativa sea más dinámica, pero no es lo esencial en la Kishotenketsu. En la Kishotenketsu lo esencial es el gran giro. Este gran giro, exactamente, son como las historias justo del estudio Ghibli. Todo lo de Ghibli es Kishotenketsu. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, pero el viaje de Chihiro es muy emocionante, tiene conflictos y es dinámica y es, ¿no? Sí, es a lo que me refiero. Hay conflictos que se resuelven o no se resuelven, pero eso no es lo esencial, ¿no? Hay narrativas dentro de Ghibli, dentro de todo el trabajo que ha hecho Ghibli, que son más sutiles, como la princesa... No, Cayuga. ¿Cómo? Exacto, gracias. Que es muy sutil esa narrativa, totalmente Kishotenketsu. Todo lo de Ghibli, casi todo, bueno, sin temor a equivocarme, es Kishotenketsu. Y sin embargo son narrativas que a todo mundo nos atrapan, ¿no? Porque tiene emoción, porque tiene conflictos, porque tiene personajes, romance, etc. Pero sí, lo básico es, si tú le quitas este tipo de estructura a cualquier narrativa de estudios Ghibli, la historia no funciona, ¿no? Me recuerda un poco Murakami también. Sí, todo. La Kishotenketsu durante mucho tiempo ha sido la base de la narrativa asiática, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a encontrarnos dentro del cine, el anime o el manga, los doramas, con Kishotenketsu por todos lados, siempre. Lo importante es que ahora ya vamos a saber identificarlo un poquito, ya no nos van a parecer aburridas las historias, sin sentido. Por ejemplo, la última de Ghibli, que es El niño y la garza. O sea, muchos decían, bueno, ¿qué pasó, no? Es que tiene que ver la garza aquí, o sea, ¿qué onda? ¿No? Pero ahora que ya conocemos esa estructura, vamos a poder no solamente ver con otros ojos estas historias, sino utilizar la propia estructura en nuestros desarrollos narrativos, en nuestras propias historias. Que lo interesante de esta estructura es que se puede combinar con obviamente el gran ejemplo es Ghibli, ¿no? Se puede combinar con todas estas estructuras occidentales. Mande. Sí, ¿ya se escucha? Sí, se escucha. Dime, ¿qué pasa?
Cuando se generan estructuras con los espectadores que se repiten y se repiten y se repiten, se moldea bueno, yo supongo, ¿no? Se moldea la estructura de pensamiento. Claro. Y entonces cualquier conflicto cotidiano, si todas las historias que me rodean se tienen que resolver, pues pretendo resolver, ¿no? Son como dos preguntas. Una, en tu vida personal, porque me queda claro que lo has estudiado mucho, cuando tienes un conflicto, ¿ya lo ves un poco distinto? Esa sería una pregunta. Y la otra, que igual está muy jalada, pero yo supongo que si los japoneses están muy acostumbrados a esta estructura donde el chiste es el viaje, ¿no? Y la sorpresa, o sea, me gustaría suponer que viven el conflicto de manera distinta, pero por ejemplo el índice de suicidios es altísimo, ¿no? Entonces probablemente, o sea, no sé si tenga que ver o no tenga nada que ver, o todos son como memo. No, por supuesto que tienen todo que ver. O sea, todo esto se basa en las filosofías, ¿no? Tanto occidentalizadas, nuestras filosofías de cómo vemos nuestra realidad, cómo vivimos nuestras experiencias, y tanto ellos en su filosofía que tienen. Sí, el hecho de que tengan este índice tan alto de suicidios, pues es un tema pues muy lamentable, pero tiene que ver pues con toda la presión social que ellos mismos tienen. Sobre todo este índice yo tengo entendido que se da en jóvenes, ¿no? Por lo mismo, allá tienen mucha presión social de siempre ser muy perfectos, ¿no? Entonces cualquier cosita que no lo hagan para ellos es un gran fracaso, tal vez. Y además, pues viven muy encerrados ellos, sus lugares donde viven son cuartitos bien chiquititos, entonces en la mayoría, ¿no? Imagínate tener siempre que estar siempre a la expectativa de ser perfecto o ser lo mejor posible con toda esta presión social. Eso es otra cosa, es un tema social que ellos están viviendo, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, pero ellos tienen la filosofía de pues el conflicto, pues mejor el desarrollo personal, justo, porque tienen muy arraigado el desarrollo personal. Ya llegó a un punto en que la presión es tanta para desarrollarse, que cuando fracasan, bueno, pues es una gran tragedia para ellos. Y la otra, en mi caso, pues no, en realidad no aplico tanta las narrativas, las filosofías, pues más bien intento ser mejor persona cada día, aunque muchas veces no puedo, ¿no? O sea, cada quien, pues yo intento ser cada vez mejor persona, y más bien, ahorita que vamos a llegar a ese punto, en Occidente nosotros tenemos una estructura de vida o de día a día más ligada al monomito, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso si nos da un poco de tiempo. Parte del cine de Ozu funcionaría con esa estructura también, por supuesto. Claro que sí, Eden. Tanto Murakami como Ghibli como Ozu tienen esa estructura, la Kishotenketsu, como base mucha de su narrativa. Diferencia entre Kishotenketsu y las estructuras occidentales. Aquí es más puntual. Claro, adelante. Dime. ¿Cómo aplica el Kishotenketsu a narrativas de largo aliento, de muy largo aliento, como vienen a ser, por ejemplo, pienso en el anime, que son historias en las que se presentan conflictos internos, así innumerables, y que efectivamente no en todos los casos se resuelven cada uno, ¿no? Y creo que esto justamente es lo que termina como por impactar en esta lógica de no me gustó el final. Eso ocurre mucho. No me gustó el final, como sucede con narrativas de muy largo aliento, como son Attack on Titan, por ejemplo, Evangelion, Cowboy Bebop, ¿no? Por mencionar algunas. ¿Cómo aplica el Kishotenketsu en estas narrativas de muy, muy largo aliento? Claro, eso que dices de los finales ocurre demasiado en esas estructuras, porque de repente suelen ser finales abiertos, y dices, oye, y no me resolviste nada de lo que me contaste, ¿no? Pues precisamente porque no se trata de resolver el conflicto. Todas estas narrativas, la mayoría del anime, son adaptaciones de manga, y generalmente en el manga se dan más tiempo de desarrollar personajes, la estructura, la historia, y muchas veces esas adaptaciones al anime
son como muy parcas, no son tan buenas. Sin embargo, pues esta estructura se puede aplicar, acuérdate, desde actos, escenas, capítulos, y estas historias que son capitulares o que van por capítulos, pues tienen la estructura dentro de cada uno de esos capítulos y tienen la gran estructura del tronco común de toda la historia. Por ejemplo, no sé si conocen o han visto la serie que fue, yo me la eché toda, que está en Netflix, que es Si la vida te da naranjas, Si la vida te da mandarinas, gracias. Que a todo mundo nos hizo llorar. Pasa eso, ocurre eso. Ahorita vamos a ver justo en la diferencia entre esas dos formas de escribir, un poquito de la filosofía de esas estructuras. Ve. En las occidentales, bueno, pues ya vimos que es una estructura de 3 actos, el conflicto es el núcleo de la trama, el protagonista es proactivo, es decir, él persigue un objetivo concreto casi siempre. Hay choques entre fuerzas antagónicas y, eso es importante, se basa, o se puede decir que está basado en la filosofía del Dharma, ¿no? La filosofía del Dharma básicamente son etapas concretas de la vida, ¿no? Es decir, para llegar a un punto C hay que pasar al punto A, luego al punto B y luego al C. Es muy estructurado esta filosofía del Dharma, ¿no? A grandes rasgos, os digo, la filosofía da mucho para hablar, pero pues no es el tema. En cambio, y aquí ahorita te va a quedar un poquito más claro, la Kishotenketsu, pues es la estructura de 4 actos, no depende del conflicto, es decir, el conflicto puede o no estar, y si está, no es lo importante. Por eso muchas veces no se resuelven los conflictos, no es lo importante realmente, ¿no? El protagonista es receptivo, es decir, él, en lugar de ser proactivo y de querer buscar un objetivo, simplemente recibe lo que la vida le da, y en base a eso, en sus decisiones, es como va avanzando la trama, ¿no? Se enfoca en las relaciones de los personajes, en sus tradiciones, su entorno, creencias, crecimiento personal, introspección, y esto nos da personajes más desarrollados y complejos, es decir, obviamente temas más reflexivos, y en la filosofía en la que se basa, o se puede decir que está basada en la del karma, es decir, causa y efecto. Llovió, Fufo tenía que llegar a su plática, pero llegó empapado, y depende de cómo yo tomo ese acontecimiento. A lo mejor digo, no, pues ya no quiero ir, pues no tendríamos esta plática. Pero dije, no, pues sí, aunque sea todo empapado, aquí estoy. Es la filosofía del karma, a causa y efecto. De eso se trata la Kishotenketsu, no tanto de resolver el conflicto. Llovió, ¿cómo resuelvo el conflicto? Un paraguas, no tengo. ¿Cómo lo resuelvo? No importa. Lo importa es cómo actúo frente a este acontecimiento inesperado. Esa es la actitud de los personajes, ¿no? Obviamente todo conlleva un crecimiento personal. El personaje tiene la necesidad, en algún punto, de este crecimiento, de encontrarse, etcétera, ¿no? Como vimos en el ejemplo de Mimo y Memo. Creo que realmente, nos dice Armando López, también en el cine occidental se da en Odisea del Espacio, Kubrick, el monolito no es conflicto, sino que desarrolla la humanidad y al final deja ambiguo el final sin tener que relacionar con el monolito. Kishotenketsu. Sí, ahorita que estoy recordándome de esta narrativa de Odisea, nunca la había relacionado con la Kishotenketsu, pero es muy común y de hecho es un gran ejercicio que tú combines la Kishotenketsu con cualquier otra narrativa, ¿no? Con cualquier otra estructura occidental. Eso se puede claramente. Aquí el secreto, por ejemplo, en Odisea del Espacio, es qué estructura es la que rige. Si es la estructura occidental del camino del héroe, de los 3 actos, entonces no es Kishotenketsu. Si es la estructura Kishotenketsu la que rige, entonces es una narrativa Kishotenketsu, ¿no? Dependiendo qué estructura rija, o cuál sea la básica, la base en el relato,
se puede hablar de un relato occidentalizado o un relato con esa estructura, ¿no? Por ejemplo, Y no, perdón, interrumpa. no, adelante. Y no se contraponen cuando se da esta combinación de Kisho Tenketsu con una estructura occidental. ¿No se contraponen? No, para nada. ¿No hay como un conflicto? Exacto, es que no hay conflicto. ¿No hay un conflicto entre esta mezcolanza de ambas? No, el secreto es, por ejemplo, como lo hace Ghibli, ¿no? Él vuelve a lo mismo, incluso hay, sus varias historias están basadas o calzan perfectamente en esto, que ahorita vamos a hablar de ello, que seguramente ya muchos de ustedes lo conocen. Ay, ¿qué pasó aquí? El camino del héroe, el monomito, el famoso monomito, ¿no? Hay etapas dentro de las narrativas de Ghibli que calzan perfectamente en esta estructura narrativa occidental. Sin embargo, la estructura principal es la Kisho Tenketsu. ¿Cómo sabemos? Por el objetivo del personaje. El objetivo del personaje no es derrotar al antagonista, no es ganarse el premio o llegar a una meta, es un desarrollo personal. ¿Sí? ¿Dirías o te atreverías a decir, o se podría decir, se habla de que el deseo, todo personaje tiene un deseo, ¿no? Como Exacto. cada ser humano, y en ese sentido, cuando todo personaje tiene un deseo, el deseo es consciente, es algo que en el consciente se sabe que se quiere. Pero en el proceso del personaje, hablando como muy específicamente, ahorita ciñéndonos al monomito, en el viaje del héroe el personaje tiene una muerte simbólica. Exacto. En el mundo extraordinario, ¿no? Cuando está en el mundo extraordinario. En este proceso de esta muerte simbólica, el personaje reconoce que eso que está en el inconsciente, que es la necesidad, y tiene que decidir entre lo que desea y lo que necesita. Y en esa decisión es que deriva como la resolución, ¿no? Uh-huh. Generalmente en las buenas historias se decide por la necesidad, ¿no? Sí deseo esto, pero necesito esto, y con base en eso llega como a esta resolución para poder dar como regresar al mundo ordinario con el elixir, ¿no? Con base en esto del deseo y la necesidad, el personaje en el Kisho Tenketsu, por lo que entiendo, está como más palpitante en el lado de la necesidad, es decir, esto que está sí ahí inconsciente, pero como está más receptivo, menos activo, está más del lado de la necesidad que del deseo. Sí. No está actuando en pro del deseo, sino está actuando en pro de recibir. Exacto. Acuérdate que esas estructuras occidentales son aspiracionales, ¿no? Casi todas, o si no es que todas. El personaje aspira a lograr algo, a ese deseo que tú dices. El Kisho Tenketsu no es aspiracional. Él es receptivo, como bien dices, y si tiene un deseo o no, bueno, pues ya es cosa del autor, ¿no? Pero lo importante en Kisho Tenketsu, que eso sí tiene que quedar bien claro, es este gran giro que viene. Tú puedes tener a tu personaje que tiene un deseo, a lo mejor quiere ser el número 1 en su salón, ¿sí? Ese es su deseo. Ahora, este gran giro que tú vas a meter a tu narrativa, si estás trabajando con Kisho Tenketsu, tiene que afectar directamente en las decisiones del personaje. Él, como un personaje receptivo, ¿cómo va a actuar? Es decir, el deseo lo deja a un lado. Si lo logra o no lo logra, no es lo que importa. Lo que importa es cómo recibió y cómo aprendió con este gran cambio y la evolución que tuvo. El crecimiento, sobre todo, vuelvo a lo mismo, es muy introspectivo, ¿no? Y a lo mejor, si logra ser el número 1 o el número 2, ¿cuántas narrativas no tenemos de que, pues Rocky no ganó, ¿no? Pero se ganó al público, fue el campeón del pueblo, ¿no? No era tan importante ser el número 1, sino más bien lo que aprendió en el camino, que es básicamente también la filosofía del camino del héroe, ¿no? Pues qué es lo que aprendes, cómo evoluciona tu personaje, ¿no?
Pero obviamente que se pueden combinar estas dos estructuras siempre y cuando tengas bien claro qué es lo que quieres contar. Si quieres contar una narrativa de desarrollo personal, de que el personaje se encuentra a sí mismo, tú lo puedes meter en cualquier mundo mágico, en cualquier estructura del monomito, en la in media res, en la coral, etcétera. Pero si el enfoque está en el tercer acto, que viene a sorprender al personaje para que empiece a encontrarse a sí mismo, por ejemplo, entonces es una narrativa de ese tipo, ¿no? Kisho Tenketsu. Tiene que ser el enfoque, tiene que ser lo importante en la narrativa. De otra manera, pues a lo mejor dices, pues sí, se va a encontrar consigo mismo, pero también lo importante es que tiene un antagonista y lo va a derrotar. Pues es una estructura más occidentalizada, ¿no? Parásitos, preguntaban si Parásitos era Kisho Tenketsu. ¿La serie? Digo, ¿la película? Creo que, porque hay una que se llama Parásitos que es anime, ¿no? No recuerdo bien. Creo que ya me perdí aquí en el chat, ¿cómo le hago? Parásitos, no creo, no. Es que sí tiene como un gran giro, ¿no? Sí tiene un gran giro, pero básicamente hay antagonismo, hay conflictos, es como que está muy occidentalizada esa historia. Puede ser, digo, ahorita de bote pronto me cuesta encontrarle la relación con Kisho Tenketsu a la de Parásitos. El Kiki, ella tiene el deseo de ser bruja. En Kiki, ajá. Pero justo el Ten es cuando ella pierde sus poderes y eso repercute en cómo se relaciona con los demás personajes. Sí, la peli, ok. Generalmente este gran giro, hay que checar, te invito a que cheques otra vez Kiki, porque este gran giro que viene a sorprender al personaje no tiene relación alguna con ello, con el propio personaje, ni con su historia, ni con lo que está haciendo o sus habilidades, en este caso, con que es una bruja, ¿no? Este giro de tuerca que tuvo Kiki, de que perdió sus poderes, es un conflicto que se resuelve o no se resuelva, no importa en la trama. Hay que ver bien cuál es este gran giro dentro de la narrativa, dentro de la película, que viene a sorprender al espectador y al propio personaje. Generalmente no se relaciona con lo que nos han venido contando en las dos primeras partes, ¿no? Entonces hay que checar otra vez, Kiki, yo también la voy a checar, porque yo estoy seguro, casi seguro, que todo lo de Ghibli es Kisho Tenketsu, ¿no? Casi todo. Bueno, obviamente, aquí tenemos tan famoso, que a mí me encanta esta estructura, yo lo utilizo mucho, está muy bonita, y obviamente pues se puede combinar, como ya lo mencionábamos, ¿no? Lo importante es el enfoque que tú le das a tu narrativa y respetar este gran giro, porque el hecho de que tú hagas una narrativa que no tenga conflicto, o que digas, no, pues solamente fui a la tienda, me compré un refresco, un agua, ¿no? Bien sanos, y llegué a mi casa y me dormí, es un pequeño relato, no hay conflicto, pero pues, es una anécdota nada más. No todas las narrativas que no tienen conflicto, son Kisho Tenketsu, y no todas las narrativas Kisho Tenketsu prescinden del conflicto, es decir, hay Kisho Tenketsu con conflicto. Eso no es lo importante en el Kisho Tenketsu, ¿no? Entonces, ¿qué es Kisho Tenketsu? Básicamente respetar este gran giro en el tercer acto, en Ten, y que es un giro totalmente distinto, es un panorama distinto completamente a lo que ya veníamos conociendo, y obviamente que al final se va a relacionar con toda la historia, va a tener la relación con toda la historia, ¿no? ¿Cómo van ahí en el chat? No sé cómo vayamos de tiempo, yo no. Ok, ¿alguna duda aquí? Solamente rapidísimo, ¿cómo impacta a nivel de espectador? Es decir, justamente algo que se está produciendo tanto contenido hoy en día
que cada vez es más difícil que como espectador conectes con las narrativas que se están produciendo, porque es tantísima, ya es como muy vasto, ya es como muchísimo, y además no puedes como ir al ritmo, no puedes como seguir el ritmo de tanta narrativa que se está produciendo. Como el Kisho Tenketsu, en este caso, historias basadas en esta estructura, logran como esta conexión o permitirían que esta conexión fuera como más, cuando además es desconocida. Sí, bueno, sí, es muy desconocida, ¿no? Es decir, no es el mito del héroe, ¿no? No Claro. es el camino del héroe. Lo que pasa es que no es tan desconocida, lo que vaya, a ver, siempre o desde hace años nos han llegado historias desde Asia, sobre todo de Japón, con estas narrativas, pero estas historias traen esta estructura. Es decir, la hemos estado consumiendo durante hace ya algunos años, sin conocerla, como tú bien dices, ¿no? La manera en como cualquier historia se relaciona o tiene, perdón, como la palabra se me ¿Conexión? fue, conexión, gracias, con el espectador, pues es básicamente a través de los personajes que sean empáticos, de los personajes que vivan situaciones que vivimos tú y yo, todo mundo, ¿no? En la cotidianidad. Puedes hablar del amor, sí, pero también puedes hablar de que, vuelvo a lo mismo, te cayó una tromba, ¿no? O de que vas caminando y encontraste un pajarito, una palomita, y te hizo sonreír, ¿ok? Y entonces todo eso a todo el mundo nos pasa y nos provoca sensaciones. Eso es uno de los secretos, provocar sensaciones en el lector a través del personaje empático, que sea muy, muy como nosotros, ¿no? La estructura más bien se basa no tanto en cómo empatizar o ser empático con el espectador, sino más bien en cómo reacciona ante lo fortuito, ¿no? Vuelvo a lo mismo, recordemos que está basado en la filosofía del karma, causa y efecto, y eso es como nosotros vivimos diariamente. Por eso la gente consume mucho, ahora en Occidente igual, mucho manga, ¿no? Porque hablan de ese tipo de historias, o más bien te cuentan desde esa forma un relato, aunque sea una historia de aventura, ¿no? Puede ser una gran aventura, pero siempre tienen esta conexión del lado de causa y efecto, ¿no? No son tan aspiracionales, o no es lo importante más bien, sino más bien es aceptar las consecuencias de tus actos, ¿no? Y las consecuencias de los actos de los demás. Claro. Sí, bueno, qué interesante. Me gusta todo. Me recuerdo los koanes. ¿Tú ubicas los koanes? ¿Koanes? Koan. No. Pues son una especie como de acertijos Ok. que justo están diseñados para generar conciencia, donde cuando tú tienes una lógica como de adivinanza occidental, ¿no? No funciona similar. Y justo la lógica es expandir, ¿no? a otras posibilidades, como pues esto abierto, ¿no? Que no se resuelven los conflictos, pues te deja como espectador con otra experiencia, ¿no? Que es muy interesante. Y me remitan los koanes, que estaban diseñados justamente como en esta lógica de los grandes maestros, ¿no? Que están enseñando a expandir la conciencia, y todas las que tienen su objetivo. Y recuerdo que al inicio decías que pues era casi una especie de decisión de Estado, ¿no? Así medio lo entendí. O sea, como hubo muchos conflictos y muchas guerras, decidieron Exacto. que no, como para modificar ahí esta o sea, no sé si para frenar un poco la guerra, si eso o pegado a generar conciencia distinta de los espectadores a partir de una especie de entrenamiento. Es que me suena muy similar, ¿no? Como un entrenamiento de koan, porque si yo te estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo, al final tu lógica justo no es de resuelvo como un superhéroe, ¿no? Sino que, por cierto, están cada vez más sufriendo más los superhéroes. Sí. Se necesita un superhéroe que salve a los superhéroes. No, pero ya no se trata de resolver, se trata de esa experiencia que te genera crecimiento, y casi pienso como si fuera una decisión de Estado, ¿no? Y en todo caso, ¿para qué? Digo, igual estoy jugando a la teoría de conspiración, pero... ¿qué No, piensas? de hecho, al parecer, sí fue más o menos así,
porque cuando empezaron bueno, en China, después de que tuvieron todas estas pues, grandes etapas y grandes años pues de conflictos bélicos y hambruna, a nivel político tengo entendido que pues querían controlar pues todos los conflictos que generaban no tener hambre y todos los levantamientos sociales, entonces pues, lo prohibieron. Oye, conflicto es conflictivo, cuello, ¿no? No, entonces dedícate a tú solito a canaliza tu falta de otra manera hacia el desarrollo personal. Y tengo entendido que fue casi así, entonces pues sí fue así como una imposición que los llevó a generar toda una filosofía y todo un tipo de narrativas, ¿no? O sea... Y ahorita pienso en la Rosa de Guadalupe. O sea, ¿no? Cuando llega la Virgen, ¿no será ese Ken? Podría ser. Está interesante, digo, hay que analizar, ahí hay que analizar el airecito, ¿no? ¿Nos podría pasar el título de tu libro nuevo? Claro que sí, ahorita se los comparto. Para mí está desarrollado con el desarrollo del comunismo chino. Por supuesto que está totalmente, tiene que ver, ¿no? Tal vez con algún ejemplo cinematográfico sería más claro establecer la diferencia del viaje del héroe. Bueno, ejemplos cinematográficos, cualquiera de Ghibli, ¿no? De estudios Ghibli, para que, si les gusta el anime, pues compárenlo, por ejemplo, con Star Wars. Star Wars, que se basa totalmente en que es el monomito, ¿no? Muchas veces yo me he encontrado en redes sociales que confunden, que dicen, Star Wars es Kishotenketsu porque pasó esto, y la verdad es que no. El Kishotenketsu, recuerden, es el meollo, lo importante es el tercer acto, y que es Ten, y que es totalmente ajeno a lo que nos han venido contando, ¿no? Star Wars no, Star Wars es totalmente el camino del héroe, así paso por paso, literal. Pero bueno, mi libro, vamos a hacer aquí el anuncio rapidísimo, si me permite y si me alcanza el tiempo, es Esculpir el espacio, el arte de la sequigrafía, y lo pueden adquirir, es en versión digital apenas, y se enfoca en el quehacer de la narrativa gráfica del cómic, pero tiene una primera etapa que es totalmente narrativa, donde hablo de estructuras narrativas, personaje, etcétera. O sea, ahí pueden aprender. Y lo consiguen por ahora conmigo. Me pueden mandar un correo a mis redes sociales, ahí está este es mi Facebook, mi YouTube, YouTube, y bueno, tengo ahí un sitio de ArtStation, que es de artista, ¿no? Porque también coloreo cómics, pero mándame un privado a mi Facebook y ya te lo hago llegar, con todo gusto. Y pues, ¿qué más? Yo creo que ya estamos concluyendo. Recuerden que este video lo pueden encontrar en las redes sociales de la universidad, en Facebook y en YouTube, y pues espero que en algún otro momento nos volvamos a ver con otro tema interesante. Sigan a la universidad en sus redes sociales, y pues bueno, creo que hasta aquí llegamos porque el tiempo ya no perdona, ¿no? Para mí fue un gusto estar hoy en esta sesión con ustedes, y pues bueno, ahí nos veremos en otra ocasión si es posible.